Imagina un dispositivo capaz de predecir eclipses y movimientos astronómicos con una precisión asombrosa. Ahora piensa que ese artefacto tiene más de 2000 años de antigüedad. Parece imposible, ¿verdad? Pues prepárate para sorprenderte, porque estamos a punto de sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes de la historia de la ciencia. En las profundidades del mar Egeo, un grupo de buzos descubrió en 1901 los restos de un naufragio antiguo. Entre los tesoros recuperados, había un objeto que parecía insignificante, una masa de bronce corroído. Nadie podía imaginar que ese trozo de metal oxidado escondía un secreto que desafiaría nuestra comprensión de la tecnología. Antigua que este artefacto, conocido como el mecanismo de Antikythera, ha dejado perplejos a los científicos durante más de un siglo. ¿Cómo es posible que los antiguos griegos crearan una máquina tan compleja? ¿Estamos ante la primera computadora de la historia? El mecanismo de Antikythera es una maravilla de la ingeniería antigua, compuesto por más de 30 engranajes de bronce interconectados. Este dispositivo era capaz de realizar cálculos astronómicos con una precisión que no se volvería a ver hasta el Renacimiento. Más de 1400 años después, imagina sostener en tus manos una máquina que puede predecir la posición del Sol, la Luna y los planetas conocidos en aquella época. Un artefacto que te dice cuándo ocurrirán los próximos eclipses y que incluso tiene en cuenta las irregularidades en la órbita lunar. Todo esto, creado en una época en la que la mayoría de la gente creía que la Tierra era el centro del universo. Los científicos han quedado asombrados por la sofisticación de este mecanismo, utilizando tecnología de rayos X y tomografía computarizada. Han logrado reconstruir digitalmente el dispositivo y descifrar su funcionamiento. Lo que han descubierto es simplemente increíble. El mecanismo no solo predecía eventos astronómicos, sino que también calculaba las fechas de los Juegos Olímpicos antiguos. Tenía una esfera frontal que mostraba el calendario zodiacal y otra trasera que predecía eclipses. Todo esto se controlaba con una simple manivela que ponía en movimiento todo el sistema de engranajes. Pero, ¿quién creó esta maravilla tecnológica? Algunos expertos creen que podría haber sido obra del famoso matemático y astrónomo Arquímedes, conocido por sus inventos ingeniosos. Otros sugieren que pudo ser creado en la escuela de Posidonio, un filósofo y astrónomo griego del siglo I a.C. Lo cierto es que el mecanismo de Antikythera plantea más preguntas que respuestas. ¿Era un dispositivo único? ¿Existían otros similares? ¿Cómo se perdió este conocimiento tecnológico durante tantos siglos? ¿Qué otros avances tenían los antiguos griegos que aún no hemos descubierto? Este artefacto nos obliga a replantearnos nuestra visión de la historia de la tecnología. Nos muestra que los antiguos griegos tenían un conocimiento matemático y astronómico mucho más avanzado de lo que pensábamos. Y nos hace preguntarnos qué otros secretos del pasado aún están por descubrir. El mecanismo de Antikythera no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también un recordatorio de que la innovación y la curiosidad científica han sido parte de nuestra especie desde tiempos inmemoriales. Nos invita a mirar al pasado con nuevos ojos y a reconocer que nuestros antepasados eran capaces de logros extraordinarios. Imagina por un momento cómo sería utilizar este dispositivo hace 2000 años. Girarías la manivela y verías cómo los engranajes se mueven suavemente, revelando los secretos del cosmos. Podrías predecir cuándo ocurriría el próximo eclipse solar, algo que para muchos en aquella época parecería magia pura. Este ordenador antiguo nos recuerda que la frontera entre lo imposible y lo posible es a menudo más delgada de lo que creemos. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado y a mantener una mente abierta sobre lo que nuestros antepasados pudieron lograr. El mecanismo de Antikythera sigue siendo objeto de estudio intensivo. Cada nuevo descubrimiento sobre su funcionamiento nos acerca un poco más a comprender la mente brillante o mentes que lo crearon. Es un puente entre el pasado y el presente. Un recordatorio tangible de que la búsqueda del conocimiento es una constante en la historia humana. ¿Qué otros secretos guarda este fascinante artefacto? ¿Qué nos dice sobre la sociedad que lo creó? ¿Existían otros dispositivos similares que aún no hemos descubierto? Estas preguntas continúan inspirando a científicos e historiadores en todo el mundo. El mecanismo de Antikythera no es solo un objeto de estudio para los expertos. Su historia ha capturado la imaginación del público, inspirando documentales, libros y hasta obras de arte. Es un recordatorio de que la ciencia y la tecnología tienen el poder de maravillarnos sin importar cuán antiguas sean. Este dispositivo también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio tiempo. En una era de avances tecnológicos vertiginosos, el mecanismo de Antikythera nos recuerda que la innovación no es exclusiva de nuestra época. Nos hace preguntarnos qué inventos de hoy en día asombrarán a las generaciones futuras dentro de 2000 años.
La historia del mecanismo de Antikythera es también una lección sobre la fragilidad del conocimiento. ¿Cuántos otros avances tecnológicos se habrán perdido en el tiempo? ¿Cuántos secretos del pasado yacen aún ocultos, esperando ser descubiertos? Este artefacto nos desafía a repensar nuestra comprensión de la historia de la ciencia. Nos muestra que el progreso no siempre es lineal y que a veces los grandes saltos tecnológicos pueden quedar olvidados durante siglos. El mecanismo de Antikythera sigue siendo un enigma fascinante. Cada nueva investigación, cada nuevo análisis, nos acerca un poco más a comprender su verdadero propósito y funcionamiento. Es un recordatorio constante de que el pasado aún tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué otros tesoros tecnológicos del pasado esperan ser descubiertos? ¿Qué otros secretos de nuestros antepasados aún no hemos desvelado? El mecanismo de Antikythera nos invita a seguir explorando, a seguir cuestionando y a mantener viva nuestra curiosidad por el pasado. Este antiguo ordenador es más que un simple artefacto histórico. Es un símbolo de la ingenuidad humana, un testimonio de nuestra eterna búsqueda por comprender el universo que nos rodea. Nos recuerda que, sin importar la época, el ser humano siempre ha mirado a las estrellas con asombro y ha buscado formas de descifrar sus misterios. El mecanismo de Antikythera continúa desafiando nuestras percepciones y expandiendo nuestro conocimiento. Nos invita a soñar con lo que es posible y a cuestionar lo que creemos saber sobre el pasado. Es un recordatorio de que la historia de la ciencia y la tecnología está llena de sorpresas, esperando ser descubiertas. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que hace más de 2000 años, alguien creó una máquina capaz de predecir los movimientos de esos mismos cuerpos celestes. El mecanismo de Antikythera es un puente entre el pasado y el presente, un testimonio del ingenio humano que trasciende el tiempo. Este fascinante artefacto nos recuerda que la curiosidad, la innovación y el deseo de comprender nuestro universo son características fundamentales de la humanidad. Nos inspira a seguir explorando, a seguir cuestionando y a nunca dejar de maravillarnos ante los misterios del cosmos y de nuestra propia historia.